Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Agradezco a Dios por hoy estar aquí desde mi casa compartiendo este mensaje, y le agradezco al Señor por todos los hermanos que en este momento están añadiéndose a esta línea. Y quiero agradecerle al pastor Werny, ¿verdad? De una manera por considerar colaborar con él acerca de cómo la palabra del Señor pueda ser predicada y cómo Dios pueda en este tiempo difícil articular su palabra y su mensaje en medio de todos aquellos que han conocido su palabra. Entonces, mediante este medio, vamos a dar inicio a lo que viene a ser la prédica de esta tarde. Y quiero comenzar con una breve oración. Si usted ya está ahí en su casa, le agradezco al Señor por su vida, por su familia. Si está a la par suya, le pido que haga parte a sus hijos a este tiempo, entendiendo que más que nunca, por las circunstancias en las que la iglesia atraviesa este privilegio hermoso y maravilloso de vivir este tiempo de dificultad y de prueba, es necesario y menesteroso, ¿verdad?, que nuestros hijos puedan estar nosotros. Así que cerremos nuestros ojos ahí, por favor, y vamos a hacer una breve oración para que el Señor, durante este tiempo estemos aquí enseñando, podamos ser atentos, podamos estar despiertos y podamos poner atención a lo que su palabra nos enseña hoy. Padre bendito de la gloria, te bendecimos, te damos gracias, exaltamos tu maravilloso nombre. A ti, oh Señor, que has escogido, Dios, a todos los que hemos conocido tu nombre y nos has dado ese maravilloso privilegio en habernos seleccionado bajo tu suprema y maravillosa voluntad, el ser parte del cristianismo, parte de la vida que nos ha tocado vivir hoy, se escribirá en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra nación, porque mucho de lo que tú, Señor, nos enseñas en tu palabra tiene que ver con aquellos sucesos, aquellas etapas de vida de la iglesia, que ninguna de ellas carecerá, Señor, de luz para alumbrar y para poder traer esperanza, Señor, a una nación, a un pueblo y a un mundo que necesita acerca de la luz de Cristo. Señor, te damos las gracias y te bendecimos en esta hora. Amén. Dios bendiga la vida de todos ustedes, hermanos, que están con nosotros, ¿verdad?, a través de las redes sociales, el YouTube y el Facebook o cualquier medio que usted esté utilizando, ¿verdad?, para poder ver esta transmisión. Lo hacemos con el propósito, hermanos, de estar atentos a lo que el Señor en este tiempo, en un lenguaje muy superior, a través de lo que Él permite hoy en el mundo entero y también en nuestra nación, nos está hablando. Agradezco al Señor porque en el tiempo en el que nosotros hemos apreciado el Evangelio, la palabra, desde el tiempo de la juventud en la que nosotros todavía éramos mozos, algunos todavía éramos jóvenes,
en el tiempo de nuestra conversión, muchos de los temas bíblicos eran de atracción, eran relevantes. Y a muchos de nosotros, los que hoy compartimos, predicamos, enseñamos la palabra, creo que este es un tiempo donde nos anexa paralelamente con la realidad y con lo que en un tiempo era conocimiento, en un tiempo era lectura de la palabra. Lo que pudimos saber, ya sea poco o mucho, acerca de los temas proféticos, bíblicos, trascendentales, ya sea en una escala como hombres, ¿verdad?, que hoy estarán observando alrededor del mundo estos sucesos que para ellos, en otro tiempo haberlos creído y predicado y enseñado, hoy también son parte de lo que Dios ha edificado para poder ellos ser colaboradores con Dios, colaboradores con otros hombres que han surgido en tiempos difíciles para poder llevar este evangelio de esperanza, esta esperanza consoladora, esta esperanza que da a todo aquel que recibe el evangelio una esperanza. Y Dios en este tiempo, ¿verdad?, nos ha escogido para nosotros ser parte, porque el estar en una familia, el estar en una iglesia local y ser parte de ella, pues eso simplemente te hace parte, por decir simplemente. A lo que me refiero es que brotará de tu vida, de tu interior, ríos de agua viva. Hoy dejará de ser un conocimiento. Este ciclo de vida para todo el creyente lo pone en una palestra, en una plataforma donde Dios podrás observar, sentir, vivir que Dios está en control de tu vida, ayudando al ser humano a través de su Santo Espíritu a poder comprender la dinámica del reino de Dios a través de lo que la iglesia manifestará en estos tiempos difíciles. Entonces yo quiero que hoy, ¿verdad?, entendiendo todo esto, nosotros tengamos un pensamiento durante estamos escuchando esta prédica. Y este pensamiento en su mente, en su corazón, es que usted debe de estar hoy, en este día, viviendo de día. No hago referencia a las 12 horas que tenemos de día, sino me refiero al interior, a su hombre interior, a su conversión, a su vida cristiana, a la esencia de lo que usted es en Cristo, a lo que usted representa para Cristo, al cuerpo, a la iglesia. Y eso es lo que usted debe estar pensando hoy en este transcurso de estos 35, 40 minutos que nos queda. Estar de día, estar despierto, estar convencido. No nos va a coger por sorpresa ningún acontecimiento, ningún suceso que tenga que ver con la vida del creyente, la iglesia o el mundo entero, a través de las pruebas, dificultades que puede traer algún suceso que Dios permita, como el que estamos viviendo ahora. Nada nos hará a nosotros estar de noche, sino de día. La primera carta a los tesalonicenses, si usted tiene Biblia, yo quiero que vaya a su Biblia y vamos a leer algunos textos bíblicos que nos ayuden a entender a nosotros el propósito de Dios a través de esta carta a los tesalonicenses. Dice las Sagradas Escrituras, honrando al Señor, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Quiero hacer un paréntesis, que mientras nosotros leemos esta carta, esta epístola dirigida del apóstol Pablo a los tesalonicenses, él hace mención de un grupo de gente que les llama el apóstol Pablo los otros, ¿verdad? ¿Para quiénes? Cuando hace referencia el apóstol Pablo de aquellos, sobre ellos y nosotros, hace entonces distinción de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y hace referencia a los otros, a los que o ya sea no conocen, son inconversos, o a aquellos que aún quizás han rechazado el evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando escuchen paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Entonces, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Quiero mencionar un poco acerca del contexto de esta carta y saber en qué condición, en qué circunstancia la iglesia de Tesalónica se encontraba. Y quiero comentarle que uno de los hechos relevantes que para el cristiano fundamentales de la Biblia es el regreso y la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la tierra. Entonces esta carta, escrita a los tesalonicenses, tiene como hecho o como propósito alentar a los tesalonicenses que estaban viviendo un proceso de dificultad, de tensión, de tribulación, de persecución y de muerte. Entonces, cuando el apóstol Pablo trata con esta verdad acerca de la vida del creyente, no vamos a hablar y no vamos a mencionar tanto acerca del tema doctrinal de su venida, sino lo que el Señor, a través del apóstol Pablo, le inspira para que a través de la palabra que él da escrita en esta epístola, la iglesia se aliente, la iglesia pueda cobrar vida, la iglesia pueda entender que a Dios no le es ajeno, a Dios no le es desconocido, a nosotros no nos es desconocido ningún suceso, ningún acontecimiento. Pero para nosotros estar en el momento, en el lugar y de día, debemos de estar conscientes de lo que el Señor quiere con relación a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿cuál será entonces la actitud que Dios espera de nosotros en relación a lo que estamos viviendo? Espera que nosotros
seamos, número uno, animados. Porque hay gente que se desanima. Una, porque no había considerado que le tocaría vivir una etapa de esta índole, un proceso de esta índole. Una situación que tienta en contra de la dignidad de lo que es la vida para el ser humano, pero también para el creyente, también para el rico, también para el pobre, también para el eminente, el que trabaja en las posiciones altas de gobierno, tanto como para el albañil, tanto como para el jardinero y para todo mundo. Entonces, el creyente debe entender que a través de esta palabra vamos a encontrar ánimo, vamos a encontrar consuelo y también de parte de Dios vigilancia. Porque el Señor sobre todo lo que espera de nosotros es que estemos y andemos de día, que estemos vigilantes. Vigilantes en el proceso en la que se encuentra la iglesia. La iglesia se encuentra en un proceso que por fe es conocido, pero ante las circunstancias en las que Dios haga pasar la iglesia en este proceso es desconocido. Porque los tiempos y las sazones, lo que dice las Sagradas Escrituras acerca de, el apóstol Pablo dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. La carta, cuando habla específicamente del tiempo y las sazones, cuando el apóstol Pablo les habla a ellos, ¿verdad? Los tesalonicenses sabían que había de Dios hacia su nación una relación, un trato. Y lo que la nación judía o el pueblo judío no había entendido con respecto a la venida de Cristo y su sacrificio o lo que Él hizo por la humanidad en morir por nosotros, no lo habían entendido. Entonces el apóstol Pablo hace relación un poquito acerca de lo que Dios traerá a su nación en un tiempo postrero, un tiempo donde Dios nuevamente volverá a su nación judía a restaurarla. Nuevamente Dios será el Dios de ellos. Él restaurará ese pacto que Dios suspendió, por decirlo así, en el tiempo en la que los judíos rechazan a Jesús. Esta carta está dirigida a los tesalonicenses que se han convertido del judaísmo al cristianismo, para poder alentarlos, para poder hacerles saber que a ellos no les escribía acerca de los tiempos o de las ocasiones, porque no tienen necesidad. Ellos ya sabían. Asumo, en las cartas que nosotros tenemos escritas en las Sagradas Escrituras, nos dicen a nosotros cómo es el trato de Dios con su pueblo en calidad de restauración y en calidad de volverlos nuevamente Dios a restaurarlos. Pero con respecto a la iglesia, el apóstol Pablo le dice a los creyentes que habían recibido el evangelio, que habían sido escogidos por Dios para comprender el evangelio de salvación, de vida eterna, de consolación, de promesas que tiene para no solo esta vida, sino para la vida eterna. A esto se dirige el apóstol Pablo diciendo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Cuando voy a hacer un pequeño... me voy a concentrar un poquito a hablar acerca de aquellos que dice las Sagradas Escrituras, cuando dice ellos, ¿verdad? ¿Cuánta gente en este tiempo está en oscuridad? ¿Cuánta gente está en un cuarto oscuro sin saber qué hacer? Porque no tienen ni la capacidad de parte de Dios para entender que lo que está sucediendo es un trato con Dios, con la humanidad, con el habitante, el ciudadano de la tierra. Y están pensando solamente casi en pasar este tiempo, pero no están pensando ellos
en cuál será o qué querrá Dios con esta situación en el lenguaje en la que Dios está hablando hoy. Entonces ellos sí serán sorprendidos. Porque si nosotros observamos al que comúnmente conocemos nosotros como algún ciudadano común, puede ser un patrón de nosotros, puede ser el dirigente de un grupo de trabajo, puede ser un jefe de compañía, puede ser un maestro de escuela, puede ser un abogado, puede ser de cualquier nivel social o cualquier estatus, ¿verdad? La mentalidad de ellos es que pase esto, pero ¿para qué? La gente que está esperando que de una manera o de otra sea algo que de repente haya quedado como en los vientos del pasado y todo haya sido llevado hacia el pasado. ¿Para qué? ¿Esperar qué? La gente espera una restauración del tiempo. La gente espera una reivindicación de las cosas, que las cosas puedan volver a ser mejor. ¿Pero para qué? ¿Para entender qué? ¿Para quedar avisados o para mantenerse en la ignorancia? Si es para mantenerse en la ignorancia, entonces no tiene propósito en la vida de ellos lo que ellos están viviendo ahora. Mas sin embargo, el creyente no puede estar viviendo como que no sabe o como que no entiende o como que no puede percibir los tiempos. Mateo capítulo 24, verso 32, lo voy a leer. Y habla con respecto a algo que a nosotros no nos debe de causar ningún tipo de inquietud. El saber que cuando el Señor habló acerca de lo que a las naciones o al mundo entero vendría, Mateo capítulo 24, verso 32, el Señor Jesús habla de cómo nosotros, los que ahora estamos viviendo en un tiempo de dificultad en la tierra, podamos nosotros tener como sustancialmente la palabra como la única que nos pueda dar a nosotros la solución, y si no la solución, el advenimiento, la promesa de que el Señor está en control de las cosas y que Él salvará nuestras vidas, aun aunque nos encontremos en situaciones que Él mismo dijo que vendrían al mundo. Situaciones difíciles, situaciones con dificultad que en sí no hay, el hombre se siente completamente impotente, no hay capacidad para solucionar algo, y cuando no hay alguien con todo y la ciencia, con todo y el avance, con todo y lo que nosotros podemos observar que ha llegado el hombre a conquistar hasta la cúspide y la cima del conocimiento humano, aún así no existe una solución que pueda traer un alivio práctico, completo, eficaz, rápido a una situación mundial. Pero que sí, Dios nos ha dicho a nosotros que hay una razón, un propósito, hay un rompecabezas que nosotros como creyentes debemos de pensar dónde está cada pieza, cuál es el trato de Dios con el mundo entero. Creemos que Dios tiene un plan con el ser humano, con el mundo entero, a través de la persona de Cristo. Porque Cristo, cuando fue enviado por Dios mismo. Cristo vino en calidad de hombre y se humanó, cogió un cuerpo humano para Dios estar en él. Pero como ser humano tenía que llevar a cabo un plan de redención, el cual era él mismo sufrir la penalidad de la muerte. Como sacrificio, él entonces pasaba a ser el redentor, la ofrenda que traía por medio de su sangre, traía a Dios gratificación. A Dios le agradó que su hijo muriera, que su hijo pasara por lo que el hombre no merecía pasar, pero Dios no detuvo su gracia en enviar a su hijo Jesucristo, el regalo maravilloso, el regalo gratis, el regalo costoso de su propia vida, para poder traer
la restauración, la reconciliación al ser humano por medio de su maravillosa ofrenda, su cuerpo mismo. Ese es uno de los propósitos por la cual el mundo entero se va a debatir. Encontrará respuestas, medias respuestas, respuestas tibias. Encontrará esperanzas que no tienen más que confabular entre el conocimiento de los seres humanos para poder, entre comillas, traer un poco de sosiego. No hay tal cosa. El versículo 32 de Mateo 24 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y que está a las puertas. ¿Verdad? El Señor Jesucristo, cuando habló acerca de su venida, sabemos también que Él mencionó que ni los ángeles sabían de su venida. Y yo quiero decirle que es en sí uno de los acontecimientos que nosotros como creyentes esperamos. No sabemos la hora, no sabemos el día. Lo único que sí nos dice es que habrá y habría ciertos sucesos y acontecimientos en el mundo entero que eso daría la antesala de su venida. Anticiparía ciertos sucesos para saber que Él está a las puertas. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar? En sí no lo sabemos. El tiempo en la que Él regrese está incluido solamente en Dios y su sagrada potestad cuando Él regresará al mundo. Pero antes de que regrese al mundo para enjuiciar al mundo y traer a las naciones a juicio y traer lo que Él ha prometido que vendría a las naciones a hacer, primero Él tendrá que venir a nosotros, a los que hemos recibido, a los que hemos creído en Él y que hemos aceptado su promesa como tal. Esa promesa de redención, esa promesa de salvación. Aprended entonces de la higuera. La parábola, cuando se dice que ya está tierna, que ya están las hojas a pronto de brotar, y que sepas que el verano está cerca. El verano está cerca. Entonces, si el verano está cerca y nosotros sabemos que Dios ha escogido el tiempo para nosotros estar aquí todavía, debemos estar pensando de qué manera vamos a vivir este proceso de tiempo que estamos enfrentando. ¿Cómo lo vamos a vivir? Dios espera que tengamos una actitud correcta, una actitud vigilante. Vamos a ir nuevamente a la primera carta a Tesalonicenses, donde dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿En tinieblas qué significa? Una persona que está en oscuridad completa, en un sitio, no puede percibir. Una persona que está en tinieblas no puede percibir si hay algo que está acechando en contra de él. No puede ni darse cuenta si hay algo que le puede dañar. No se puede dar cuenta si hay algo peligroso a su alrededor. No puede medir si hay una consecuencia al caminar. Una persona que está en tinieblas no puede observar con claridad. Entonces, sus desventajas: una persona que camina sin conocimiento es una persona que está a la borde. ¿De qué? A la borde de, en cuanto se destruya, en cuanto ya su capacidad de comprensión de las cosas, en cuanto ya su manera de considerar la vida, en cuanto ya lo que considere que quizás todavía tiene como recurso para poder permanecer vivo, cuando se agote todo ello, se va a dar cuenta que estará en el caos, estará en la desesperación y estará al punto quizás de caer al abismo sin darse cuenta. Una persona que no ve es una persona que está al borde de algo. Cualquier cosa le puede acontecer y no puede percibir porque está en oscuridad.
porque nada de lo que esté a su alrededor le podrá avisar lo que viene o lo que está a punto de suceder. Entonces, vosotros no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Ahora, si hablamos nosotros acerca de si somos del día, el Señor dice en su palabra, en lo que acabamos de leer ahí en Mateo, en otro contexto, ahí mismo, nos dice que si la venida del Señor es como un dueño, ¿verdad? Un señor de una casa, de un hogar, se marchó y dejó al portero para que estuviera vigilando el regreso del Señor. Y el Señor dice, no sabe si será su regreso al anochecer, 8 o 9 de la noche, ya comienza la noche, o será a la medianoche, 12, 1 de la mañana, o será a la mañana, o al amanecer o a la mañana. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que está velando y una que está en oscuridad sin saber? La diferencia es que el que está velando está esperando. El que está velando tiene una actitud firme, una actitud que lo mantiene a él con la seguridad, con la convicción, con la firmeza de que en cualquier momento su amo o señor regresará a la casa y no le sorprenderá. El dueño de la casa, el amo, él regresará en cualquier momento, puede venir en cualquier momento. Si viene en la noche, pues contento porque todavía no te ha pegado el sueño. El sueño no te ha todavía traído cansancio. El sueño todavía no ha venido a traer sobre ti ese deseo de dormir. Que eso es lo que en este tiempo nosotros estamos tratando de mantenernos pensando. ¿De qué manera vamos a salir de esto? Y buscamos tener alguna similitud de pensamiento con algunas personas, algunos hermanos, y nos consolamos al hablar con hermanos que te instan, que te mueven, te promueven a la fe. Estos hermanos que al orar por ti, al decirte que están pendientes de tu vida, al decirte que están pendientes de tu necesidad, al decirte que están orando para que tu familia en este tiempo pase este proceso del otro lado. Pues esta gente está velando. Una persona que no está velando no puede velar por nada, no puede velar ni lo que podamos considerar nosotros espiritualmente hablando, ni una tentación. Una persona que no vela, que no tiene la capacidad de velar, no vela ni por su propia persona. Le da lo mismo. He escuchado gente acerca de este tiempo que aún todavía está debatiéndose entre si será o no será cierto lo que están viviendo. Es gente que básicamente está en la plenura del abismo. Está básicamente para nomás en cualquier desliz olvidarse por completo de él. Porque dicen, yo no creo lo que está pasando. Yo pienso que esto es tal cosa y tal cosa. Y empiezan a decir un montón de cosas que uno dice, bueno, ¿por qué él no puede ver la realidad? Una persona que está de noche no puede ver. Una persona que está velando sí puede ver. Porque está velando. Está velando por su situación espiritual. Está velando por su vida espiritual. Está velando entendiendo y sabiendo por dónde es que él mismo tendrá que estar despierto para poder él ver su libertad, para poder él ver su transición, para poder él ver la puerta por donde él va a salir con toda y su familia, esperando en el Señor. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. El que vela está despierto. El que vela está completo con sus sentidos despiertos con respecto a lo que está sucediendo.
Sí sabemos que hay que continuar. Sabemos que tenemos que todavía manifestarnos allá afuera si es necesario salir, si no es necesario quedarse en casa. Pero el tiempo en el que usted sale es prudente porque está velando. El tiempo que usted sale se protege. El tiempo que usted sale está convencido de modo que usted toma todas los cuidados para poder usted mantenerse firme y poder estar sobrio y poder estar sano. Y así poder usted saber que está acercándose el tiempo de su salida. Pero usted no puede de un momento a otro decir, no voy a aceptar esto que están poniendo, no voy a recibir esto que han dicho, o no voy a hacer tal o tal cosa para poder prevenirme. Usted tiene que ser sobrio, usted tiene que ser entendido y tiene que usar la mayoría de las cosas que le aconsejan y le recomiendan que usted tiene y puede usar para cuidar su vida, su salud, su persona, pero siempre velando. Velando quiere decir que una persona que vela le puede venir el amo, le puede avisar, le puede enviar un mensaje, le puede hacer saber mediante algún otro recurso que viene, que se acerca. Entonces eso me mantiene a mí seguro, porque yo estoy cuidando y estoy velando por los bienes de aquel, por lo que aquel que me dio, me garantizó que a su regreso yo voy a ser libre, voy a ser bendecido, yo voy a ser bienaventurado porque estuve despierto. No sería un mal patrón, no sería un mal señor saber que estuviste despierto, saber que estuviste velando, saber que estuviste esperando, saber que tuviste paciencia, saber que estuviste haciendo lo que Él mandó hacer. ¿No sería un poco, verdad, mal señor que no te diera tu recompensa? El Señor sabrá recompensar. El Señor sabrá en qué momento Él trae sobre nosotros nuestra bendición. Pero Él espera que haya una actitud completamente de vela, de estar despiertos. ¿Cómo vendrá este tiempo a transcurrir? No sabemos. Esta dificultad del coronavirus que tanto nos aflige a muchos de nosotros y que está, muchas personas se han desanimado, de modo que hemos escuchado que hay gente que dice que si se irán para su país. Hemos escuchado que hay gente que menciona si habrá una solución, el mudarse para otro estado, el mudarse para quizás su lugar de donde viene. En sí, hermano, amigo, que estás ahí, este es el tiempo en el que Dios está esperando que nosotros sepamos que si el Señor te ha dado a ti, si no le conoces, si no has aceptado a Jesús, si no te has puesto a pensar acerca de tu vida, acerca de tu eternidad, y no ha venido a tu ser un entendimiento claro acerca de lo que es el pecado en el ser humano, tú necesitas comprender que el pecado, la maldad que hay en el ser humano, desde el tiempo en el que el ser humano cayó a través de Adán, nuestro primer padre, dice las Sagradas Escrituras que el pecado vino a todos los hombres y trajo corrupción y trajo veneno. Y esa corrupción vino a hacer podrir y hacer corroer lo que inicialmente Dios tuvo como plan para el ser humano. El deseo de Dios al crear al ser humano a su imagen y semejanza, dice las Sagradas Escrituras, era para tener una comunión estrecha, íntima con su Creador, disfrutar de lo creado por Dios, tener una completa relación con Dios,
un completo dominio sobre lo creado, disfrutar de lo maravilloso que Dios había creado para el ser humano a través de lo que nuestros ojos pueden palpar, tener una completa paz, una completa armonía con nuestros semejantes, con el ser humano, con lo creado por Dios. Y Dios estar en medio nuestro como aquel que se deleitaría en que los seres humanos convivieran, en que los seres humanos se pudieran multiplicar y Dios mismo estar en medio de nosotros. Originalmente ese era el plan de Dios, sin muerte, porque la muerte vino por consecuencia del pecado. Entonces Dios, en su infinita misericordia, hoy mismo nos concede a nosotros el hermoso privilegio de poder estar viviendo uno de los, vamos a llamarle, aunque no le guste a mucha gente, pero es considerado lo que estamos viviendo, un juicio a las naciones. Un juicio a ejecutar por el rechazo. Si lo dice un gobernador, si lo dijo un senador o un congresista en este país, y si se pudo lamentar hasta llorar y pedir perdón delante de las cámaras y delante de los canales de televisión, ¿por qué no lo aceptamos? La gente que lo escuchó se maravilla y escribe y añade en las redes sociales, qué lindo. No, es tiempo de un arrepentimiento. Es tiempo de que el mundo entero pueda saber que Dios es un Dios que está juzgando la tierra con un juicio santo. Que Dios le ha placido traer este juicio a la tierra porque es la única opción que el hombre, el ser humano tiene para poder arrepentirse, abrir su alma, abrir su entendimiento y poder dejar un poquito y de lado el materialismo y las metas personales y el acumular riquezas y el acumular bienes personales y el darse con libertinaje a las satisfacciones, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Una persona que se atreve a decirlo desde las posiciones de eminencia allí, aún así, pudieron haber sido unos cuantos millones de personas que le pudieron haber escuchado a él. ¿Cuánta gente de ellos todavía sigue en tinieblas? ¿Cuánta gente de día, aún hasta el día de hoy, solamente fue un mensajito? Quizás sin objetivo para el mundo entero, o para mucha gente, pero para mucha gente sí lo puso a pensar. Predicadores, pastores, evangelistas, al ver gente que está en esas posiciones, dice, en verdad Dios está hablando. Cuando ven a un congresista, a un gobernador orar y llorar por la situación que está pasando en el mundo entero, pidiendo arrepentimiento para el ser humano, el hombre tiene que saber que es Dios hablando. Que es Dios hablando, el creador del universo hablando, queriendo encontrar la esencia del ser humano. Y la esencia del ser humano fue formado Dios, al alma le formó al ser humano. Le dio alma, le dio capacidad para poder tener un ser, una vida. Dios sopla en él el aliento de vida, el hálito de vida para ser una persona, un ser. Esto Dios lo quiere encontrar. Dios desea encontrarlo. Es necesario el arrepentimiento. Es necesario la conversión. Es necesario el evangelio verdadero para el creyente. El evangelio verdadero está basado en arrepentimiento, nada más. El volverse a Dios. Si no lo conocían, conocerle. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios supremo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una deidad, un Dios. A ese nosotros servimos. En Él nosotros confiamos. Por Él estamos despiertos. Hermanos, por Él estamos despiertos. Te vas a gozar de la palabra porque la has comenzado a vivir. Hoy en día es como el sedazo donde se deposita todo arriba. Arena, tierra, piedra, piedrín. Y todo lo que hay arriba tiene que ser mecido. Porque entonces al ser mecido está purificando.
Esto tiene símbolo y significado de purificación. Este tiempo purificará nuestras vidas. Este tiempo examinará realmente lo que hay dentro de nosotros, porque lo que está después de esto, lo que viene en el porvenir, será mejor. ¿En qué aspecto? Será mejor en el aspecto de purificación, no en el aspecto de crecimiento global, no en el propósito de seguir pensando como pensábamos hace un mes o 2 meses atrás. Esto tiene que traer un avivamiento espiritual, algo que nos ayude, algo que nos mantenga, algo que al mencionar lo que nosotros sabemos que tenemos como esperanza vendrá y no tardará. Cristo Jesús es nuestra esperanza. El Señor viene para la iglesia. El Señor está a pronto, está a las puertas. ¿Cuándo Él regresa? No sabemos. Cuando hablamos pronto, hacemos referencia a la etapa de vida que tenemos nosotros, los que estamos vivos. Pero el apóstol Pablo dice, ya sé que velemos o que durmamos. Pero es bueno, ya sea que veles o que duermas, o sea que pases a la eternidad, que te despidas. Que si nos tocase despedirnos, nos vamos a despedir dignamente de este mundo, compartiendo, llevando el mensaje de salvación, invitando a aquel que no conoce a hacerse parte del evangelio, vivir para Dios en medio de esta turbulencia. Amados hermanos de Mableton, y si alguien nos escucha alrededor, yo en 26, 27 años que he conocido el evangelio, le doy la honra, el honor a nuestro Dios, porque nos escogió. Y nos escogió para poder nosotros hacer lo que Él, si estuviese aquí, Él hiciese. Compartamos a Cristo. Llevemos el evangelio. Compartamos el amor del Señor. No importa quién sea, lo rechacen o lo reciban, esa es cosa del Señor. Llevemos al Señor en nuestra vida. Compartámoslo. Démosle la palabra de esperanza a aquellos que necesitan. Y sobre todo, sabemos que este proceso que nos ha tocado vivir pide de nosotros que nos santifiquemos, como el Señor lo ha estado haciendo. Pudiéramos decirlo de una manera como que el Señor lo tenía planeado, que a través de esto, nuestra cerviz, nuestra mente, nuestro ser se tendría que doblegar al Dios del cielo, al omnipotente, al que le pertenecemos, al que cuando tú abres las cortinas de tu casa, al que tú confías cuando duermes, Él vela, Él está despierto, al que sabes que cuida, al que sabes que está velando por tus hijos, al que sabes que Él vendrá después de pasar la noche. Puede ser este tiempo difícil para todos, porque hay preguntas que muchos alrededor hacen y seguimos dependiendo de la bienaventuranza, de la pobreza de espíritu que debemos manifestar todos los días de nuestra vida para poder Dios sustentarnos. No tenemos la respuesta, pero Dios sí la tiene. No sabemos el tiempo, pero Él sí lo sabe. No sabemos cuándo, pero Él sí lo prometió. Mientras tanto, Él habita en medio de nosotros. Él vive con nosotros. Él nos consuela. Usted es una bienaventuranza, hermano, porque usted no ha vivido hasta el oprobio, la persecución, pero hoy tiene el privilegio, en medio de esta persecución, en medio de este amigo invisible, como lo reconocen por ahí, manifestarse al mundo de pie, firme. Cíñase bien los zapatos, el cinturón, póngase bien los zapatos, el calzado del evangelio, amárrese bien, y cuando le toque salir, de lejos o de cerca, protegido lo más que pueda, salude y dígale a la gente, Dios desea bendecir su alma.
y salvarle. Jesús le bendiga. Gracias. Son esas mis palabras. Bendigo la vida del pastor Werny, la familia pastoral en Atlanta. Dios te bendiga, pastor. Gracias por el privilegio que me has dado de poder compartir. Estoy contento porque es una circunstancia donde no queríamos estar, pero le agradecemos a Dios infinitamente porque Él ha sido bueno y porque nos está dando todavía el privilegio de seguir adelante. Dios te bendiga. Dios les bendiga a toda la iglesia Mableton y que el Señor les dé la capacidad de velar, estar sobrios y seguir santificando nuestra vida para la venida del Señor, para cuando Él aparezca o para que ya sea que vengamos nosotros al encuentro antes de, podamos nosotros decirle: Señor, no mengué, seguí creyendo. Y bendecimos la vida de todos los que hacen a través de estas líneas, redes sociales, esta labor de seguir trayendo esperanza. Dios les bendiga a todos. Amén.